Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a este Día Mundial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson 2024. Soy el doctor Rodolfo Solís y vamos a hablar en esta pequeña cápsula acerca de estrategias para manejo conductual del estrés en Parkinson. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. ¿Qué es el estrés? Es un término con el que estamos muy familiarizados en contextos urbanos en los últimos años. Todos nos hemos sentido estresadas o estresados de alguna manera con determinada frecuencia a partir de la edad adulta y sabemos con mucha frecuencia lo que es estar estresado, pero a veces es un poquito difícil definir. Sabemos que el estrés es una respuesta del organismo con diferentes manifestaciones a nivel psicológico, fisiológico, emocional y conductual a situaciones que consideramos que nos presionan o a demandas para las que el propio organismo, es decir, nosotros como seres humanos, consideramos o percibimos que tenemos recursos insuficientes. Esto es cuando típicamente decimos que nos sentimos rebasados por la situación. Hay que decir que no todos los tipos de estrés son necesariamente negativos. Esto es, podemos tener respuestas de estrés a situaciones que pueden ser incluso agradables o positivas para nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en un incremento de sueldo, ascender en el trabajo, casarnos, tener un hijo, cambiar de residencia. Son cosas que a lo mejor son importantes y valiosas para nosotros. Sin embargo, el hecho de que sean cambios de vida pueden ser definitivamente un desencadenante de una respuesta de estrés. Sin mencionar, desde luego, lo que tradicionalmente consideramos como estrés, que tienen que ver con situaciones que se viven o que se perciben como negativas. Tenemos diferentes tipos de estrés, por ejemplo, cambios en la estructura de vida, como ya lo dijimos, rutinas, como decíamos, que pueden ser positivos y negativos. En el caso particularmente de esta charla, en el caso de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas, la salud o los retos que representa para la salud esta enfermedad, pues es un estrés por sí mismo. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, las relaciones laborales, cuestiones financieras por las que todos pasamos de vez en cuando, también pueden ser consideradas estrés y ni se diga factores ambientales, cosas sobre las que normalmente no tenemos mucho control y sin embargo pueden ser algo que nos afecte. Pensemos en la contaminación, situaciones de desigualdad, pobreza, etcétera, son considerados factores de estrés a nivel social. Ahora, el estrés no estuvo diseñado, digamos, a nivel evolutivo como algo malo para nosotros. Al contrario, esta respuesta del organismo que vamos a ver a continuación tuvo la idea, vamos a decir, a nivel evolutivo, de darnos una respuesta rápida para resolver la situación ante la que nos estábamos enfrentando en forma de lucha o huida. Esto es poder hacerle frente o simplemente abandonar. Las sensaciones de estrés lo que nos dicen es que hay algo del ambiente o algo en nuestro propio contexto que nos está demandando una respuesta. Si esta situación es fácil de sobrellevar o puede ser resuelta rápidamente, nosotros contamos con los recursos a nivel inmunológico, a nivel hormonal y a nivel nervioso para poder regresar a una línea base, a un estado de salud o de homeostasis, perdón, que significa un equilibrio con el ambiente y nuestras relaciones con las demás personas y con el contexto en general que nos rodea, haciendo que nuestra conducta se vuelva óptima de nuevo. Y eso está muy bien. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico y nosotros ya empezamos a mantener una respuesta constantemente de demanda. Y en esos casos, nuestro organismo desafortunadamente no tiene un diseño para llevar a cabo una respuesta sostenida. Esto hace que diferentes sistemas y órganos puedan verse afectados o enfermedades que están de base, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, puedan mostrar mayor severidad en su sintomatología como resultado de estar permanentemente en un estado de demanda. Sabemos que el sistema cardiovascular, el sistema dermatológico, el sistema gastrointestinal, el sistema genitourinario, entre muchos otros, pueden verse afectados por el estrés crónico. Ahora, ¿qué pasa con el estrés en personas con enfermedad de Parkinson? Es un tema muy importante que a veces pasa desapercibido, pero ya se está haciendo mucha investigación al respecto. Si usted tiene enfermedad de Parkinson o usted es acompañante o cuidador o familiar o amigo de una persona con enfermedad de Parkinson, es muy probable que sepa o haya experimentado que cuando estamos ansiosos, alterados, con emociones muy fuertes o, vamos a decirlo, estresados,
los síntomas motores pueden agravarse, se presentan más intensamente, más frecuentemente y también seguramente han notado que los fármacos que regulan el movimiento suelen tener un efecto menor cuando estamos estresados que cuando estamos tranquilos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque la intensidad y la severidad del temblor, la rigidez, perdón, el congelamiento o el enlentecimiento del movimiento se agravan. Esto a su vez puede incrementar otro tipo de respuestas de tipo no motor en enfermedad de Parkinson, como es la ansiedad y en muchas ocasiones un estado de desesperanza o de tristeza que asociamos con un estado depresivo. ¿Qué significa esto? Que una situación desencadenante que puede ser ambiental, puede ser de salud, como lo mencionamos antes, o cualquiera de las que ahorita hace un momento enlistamos, pueden producir la respuesta de estrés en nuestro organismo a nivel psicológico, como lo vamos a ver, o a nivel fisiológico, y esto a su vez puede incrementar la sintomatología motora y emocional en la enfermedad de Parkinson. A su vez, notar que el medicamento no nos está haciendo el suficiente efecto o que simplemente estoy manifestando más actividad no motora, puede considerarse a su vez una situación desencadenante y eso alimenta el ciclo del estrés. Por lo cual es importante que tengamos algunas estrategias o habilidades para lidiar con el estrés, que es lo que vamos a ver. Hay datos importantes que no deberíamos dejar pasar para un buen autocuidado y un buen tratamiento, no necesariamente farmacológico en la enfermedad de Parkinson. Las personas con enfermedad de Parkinson y estrés, a diferencia de personas con Parkinson que reportan menos estrés en su vida, suelen presentar más preocupación y pensamiento repetitivo, esto que llamamos rumiar los pensamientos o tener muchas preocupaciones todo el tiempo. Suelen tener menos respuestas con ellas mismas de tipo amable o de tipo empático, esto es, suelen presentar menos autocompasión. Las personas con Parkinson que además reportan estrés suelen reportar más fallas en atención y memoria, suelen presentar mayor severidad de la enfermedad por esta exacerbación de sintomatología motora y además posiblemente una menor respuesta al tratamiento farmacológico y en general una menor calidad de vida percibida. Este cuadro puede verse un poquito desesperanzador, pero no es así. Esto solamente tiene que alertarnos acerca de la importancia que tengamos conductas adecuadas cuando nos percibimos en una situación de estrés. ¿Qué puede ayudarnos a nosotros como pacientes o como cuidadores o acompañantes o amigos de personas con enfermedad de Parkinson? Aquí el punto es identificar cómo funciona mi propio estrés. Cada uno de nosotros como humanos somos distintos y podríamos partir de este cuadro rojo en un momento dado en donde yo puedo percibir o puedo declararme a mí mismo que siento estrés. ¿Cómo sé que me siento estresado? Bueno, tenemos diferentes respuestas que componen al estrés. La respuesta cognitiva normalmente es qué pasa a nivel de pensamiento. Por ejemplo, mis pensamientos son catastróficos, negativos, pesimistas, de minusvalía, de culpa o de juicio, o me hago muchos autorreproches cuando me siento estresado, me siento mal o me enojo conmigo mismo por sentirme así. Normalmente puede haber respuestas emocionales, por ejemplo, de ansiedad, miedo, tristeza, y con mucha frecuencia el marcador del estrés es la irritabilidad. Estoy más enojón, estoy menos tolerante, me peleo más con las personas que me rodean. Tenemos la respuesta fisiológica clásica del estrés que a veces no entendemos porque aparentemente surge de la nada. Estoy sudando más, tengo taquicardia, me duele la cabeza, tengo presión en el pecho, de pronto tengo síntomas gastrointestinales como gastritis o colitis o no puedo dormir. Estas características no tienen que estar todas presentes. Algunas personas tienen más de unas que de otras y entonces por eso es importante que yo sepa mi propia morfología, digamos, de respuesta del estrés. En el caso de la enfermedad de Parkinson, podríamos hablar de una respuesta neurológica, que sería el incremento de sintomatología motora como resultado de los cambios bioquímicos que aparecen cuando tengo estrés. Sin entrar en mucho detalle, por ejemplo, la respuesta de la noradrenalina y del cortisol propia de la respuesta de estrés interactúa con la respuesta motora dopaminérgica. Ahora, aquí tendríamos que ir un poquito hacia atrás. ¿Qué desencadena nuestra respuesta? Pueden ser eventos externos, por ejemplo, situaciones interpersonales, algunos roces en la familia, problemas en el trabajo, problemas financieros, objetivos que no estoy alcanzando, dificultades para realizar cosas. En la enfermedad de Parkinson es frecuente que tengamos el reto de adaptarnos a realizar las cosas que antes hacíamos con mucha facilidad, a lo mejor de manera un poco más
reducida, menos frecuente o con más cuidado o con más calma. Y eso puede ser estresante para todos nosotros. A veces es porque no logro objetivos y las cosas no son como yo requiero o como yo lo desearía. Es importante decir que para los psicólogos, la respuesta o lo que desencadena el estrés también podrían ser eventos que llamamos tradicionalmente mentales o internos. Por ejemplo, pensamientos. Es interesante que los pensamientos o las preocupaciones pueden ser tanto una respuesta al estrés como un desencadenante de estrés. Yo puedo tener una preocupación que aparece en mi mente y puedo echar a andar toda la respuesta de estrés, que es, vamos a decir, totalmente disfuncional a largo plazo. Las expectativas muy altas, por ejemplo, o expectativas perfeccionistas sobre la vida o sobre mí mismo puede desencadenar respuesta de estrés. A su vez, en la enfermedad de Parkinson, los síntomas neurológicos, en este caso, presentar o arrancar con movimientos anormales, empieza a bajar el efecto del medicamento o estoy notando que estoy más lento, podría ser un desencadenante de respuesta de estrés. Ahora vámonos para adelante. ¿Qué hago cuando siento estrés? Tenemos diferentes conductas que pueden ser más o menos útiles o benéficas. Por ejemplo, conductas de control. ¿Qué hago cuando siento estrés? Hago lo posible para que todo vuelva a ser como antes. Trato de que todo retome la dirección que tenía antes de las cosas. Demandarle a las demás personas que me ayuden a retomar las cosas. Algunas personas tienen conductas de reducción del malestar. Por ejemplo, respiran profundamente, tratan de distraerse viendo la televisión, rezan, por ejemplo, o a veces lo que hacemos es incrementar el consumo de medicamentos, tanto para el Parkinson como para la ansiedad. A veces tenemos conductas que suelen ser muy negativas a largo plazo, por ejemplo, de plano huir o evitar el conflicto, incrementar el consumo de sustancias, cigarro, alcohol, drogas, etcétera. O algunas personas llevan a cabo inmediatamente conductas orientadas a la solución, como resolver problemas o abordar directamente lo que me molesta. Algo que es muy importante para el tratamiento del estrés es que me pregunte yo a mí mismo o a mí misma qué efectos tiene lo que hago cuando siento estrés. A corto plazo, todas estas conductas buscan reducir el malestar y buscan recuperar la sensación de control. Pero algo que normalmente no nos preguntamos es si estas conductas de verdad me van a ayudar a largo plazo a mi bienestar, a mi estabilidad y a la mejor en la calidad de vida. Por eso lo ponemos en rojo, porque la pregunta fundamental en cómo hago o cómo gestiono mi estrés tiene que ver con las respuestas a largo plazo. Porque a corto plazo pueden estar funcionando, por ejemplo, tomar una cerveza o huir de la situación, pero a largo plazo no necesariamente. Ahora, si tuviéramos que enlistar, y aunque esto no sustituye un tratamiento formal o un apoyo psicológico para reducir el estrés, pues tuviéramos que hacer un cuadro global de estrategias de cambio a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, podríamos proponer lo siguiente. Primero, identifique cuál es el problema que usted se está enfrentando y que le produce estrés. Una pregunta que parece muy lógica o muy simple, pero que puede ser de verdad un gran cambio para nosotros, es si esto de verdad es un problema. Es decir, si esto es algo que yo tengo que solucionar y también si tiene solución. Si no es un problema de verdad y puedo aprender a vivir con ello, pues entonces no es un problema en realidad. Si tiene solución, entonces tenemos que abordar el problema directamente sin postergar. También le recomendaría que aborde una estrategia de enlistar soluciones posibles, implementarlas y ver los resultados. Si el problema no tiene solución, desafortunadamente, tal vez lo que tendríamos que hacer es abandonar la inversión de energía y desgaste y dirigir nuestra energía y nuestra atención a problemas que sí tengan solución en este momento. Sabemos que, y tal vez todos lo hemos experimentado, cuando invertimos demasiado tiempo, demasiada energía y demasiada búsqueda de solución en algo que en realidad no lo tiene o que no está en nuestras manos, el resultado suele ser una percepción de desgaste, de desmotivación e incluso de depresión a la larga. También es importante preguntarnos qué grado de control tengo sobre la situación. ¿Está en mis manos? ¿Está en mis manos resolverlo? Ojo, los síntomas motores y no motores pueden ser desencadenantes de estrés sobre los que tal vez tengo algún grado de control o no. Si tengo grado de control importante, entonces hacer lo que esté en mis manos. Sin embargo, debemos reconocer, como bien decían los filósofos estoicos, que el resultado final muy probablemente no está bajo mi control. Puedo hacer lo que esté en mis manos, pero el verdadero resultado último no lo va a estar porque suele depender de muchas otras variables.
Si no tengo control sobre la situación, se dice fácil, pero posiblemente la versión o la opción más adecuada sería aceptar la situación y abandonar la lucha. De nuevo, dirigir mi atención a las cosas sobre las que sí tengo control. A nivel conductual, podríamos preguntarnos algo de lo que habíamos visto en la diapositiva pasada. ¿Lo que hago mejora o agrava el problema a largo plazo? Ser muy honestos con nosotros mismos y responder claramente a esta pregunta. ¿Lo que hago ante el estrés me sirve para huir de la situación en lugar de resolverla? Y entonces, si la respuesta es sí, tendríamos que reconsiderar esta respuesta o esta conducta. ¿Qué puedo hacer en este momento que me dé el mayor beneficio posible? Tal vez puede ser algo tan simple como salirme a caminar, retirarme de la situación, abordarla, respirar. Cada situación demanda cosas diferentes, pero siempre podemos encontrar la que en este momento, dentro de mis posibilidades, me dé el mayor beneficio. Finalmente, si es un problema, hay que orientarse a él y resolverlo. Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel preventivo para evitar situaciones de estrés en la medida de nuestras posibilidades? La pregunta aquí es si puedo evitar las situaciones de estrés. Si sí puedo evitar las situaciones de estrés, entonces hay que reducir el contacto con estas personas, situaciones o en general contexto que me esté estresando. Si tengo que entrar en contacto con estas situaciones y no puedo evitarlo, entonces tal vez la mejor opción sería encontrar la forma de reducir el desgaste físico y emocional. Y muchos pacientes, no solamente con enfermedad de Parkinson, sino con otras enfermedades neurológicas, declaran que cuando encuentran tal vez algún aprendizaje de esta situación estresante, curiosamente el estrés también se reduce y la respuesta de ansiedad también. Entonces, dentro de todo, la pregunta que podríamos hacernos a nosotros a nivel preventivo es si aprendo algo de esta situación y puedo llevar a cabo una respuesta más adecuada. Ahora, a veces ya estamos estresados, a veces ya estamos en medio de la situación estresante. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Lo que científicamente sabemos que ayuda bastante es atender a nuestra respiración. ¿Cómo atendemos y en qué medida? No se trata de hacer respiraciones demasiado profundas, pero lo que yo lo recomiendo es la relación de 1 a 2 entre la inhalación y la exhalación. Esto es, no nos importa tanto cuánto dura la inhalación, sino que la exhalación, es decir, el aire que sale por las fosas nasales, dure el doble que el tiempo que tardo en incluir o meter aire en mis pulmones. Si el malestar ya está ahí, si usted tiene sintomatología motora o no motora que le está incomodando, posiblemente una buena opción sería aceptarla y permitir que esté más que pelearnos con ella o enojarnos con ella o tratar de suprimirla, porque eso suele tener el efecto paradójico opuesto. Si es posible, una sugerencia sería caminar de manera segura, y si tiene usted alguna estrategia adicional de regulación de sensaciones y emociones, hágalo en ese momento. Si puede retirarse de la situación, también hágalo. Si no, puede llevar a cabo alguna de estas cosas antes de responder o antes de reaccionar a las personas o al contexto. Ahora, algo que también ayuda muchísimo, no tanto en la situación concreta de estrés, sino a nivel global, es lo que yo le llamo conductas de equilibrio. ¿Qué podemos hacer para en general equilibrar nuestro estado o la activación de nuestro sistema nervioso de estrés versus relajación, que nos puede dar un equilibrio mayor? Nunca desestime el valor del ejercicio cardiovascular y de resistencia. Cosas como caminata, natación y pesas bajo supervisión pueden ser tremendamente benéficos, y año tras año surge cada vez más información que en la enfermedad de Parkinson las personas que realizan ejercicio regular tienen una mejor calidad de vida y una sintomatología motora con mucha frecuencia mucho mejor regulada y más tratable. También año con año sabemos que la práctica del yoga, el tai chi y la meditación de atención consciente tipo mindfulness están adquiriendo cada vez mayor evidencia científica de que son tremendamente útiles para personas con enfermedad de Parkinson. Si usted tiene acceso a videos en las redes sociales, en el internet, algún grupo cercano, algún entrenador que pueda apoyarlo en esto, por favor hágalo, puede ser tremendamente útil para usted. No descarte la posibilidad, si existe, de llevar a cabo apoyo psicoterapéutico y o psiquiátrico en caso de ser necesario. Nunca está de más contar con un médico o un psicólogo que nos pueda apoyar de vez en cuando en estas situaciones. También algo que hago muchísimo énfasis con mis pacientes es que no abandonen sus relaciones sociales, la familia, los amigos.
las personas con las que usted ve por las mañanas para hacer algún ejercicio, realizar un hobby, por supuesto. Las relaciones sociales son importantísimas y está descrito también que en la enfermedad de Parkinson, mantener relaciones sociales de amistad y familiares protegen en contra de el desarrollo de depresión, ansiedad y, por supuesto, estrés. No olvide tener conductas que tengan que ver con esparcimiento, que no necesariamente son productivas per se, pero que brindan placer y sensación de control también. Por ejemplo, pintar, hacer ejercicio, escuchar música, tocar un instrumento, todo lo que a usted le haga sentir más pleno y más realizado, en la medida de sus posibilidades, por favor, realícelo. Mensajes para llevar a cabo, perdón, a casa y para cerrar esta presentación sería, en resumen, identifique desencadenantes, su respuesta y su utilidad a largo plazo. Identifique de verdad y muy consciente y muy honestamente el grado de control real que tiene sobre las situaciones y responde en consecuencia. Si tiene control, hágalo. Si el control es una fantasía o de verdad no lo tiene, por favor abandone y lleve su energía y su atención a cosas en donde usted sí lo tenga. Seleccione las conductas que le devuelvan el mayor y más duradero bienestar posible a largo plazo. Recordemos que a corto plazo algunas conductas pueden reducir la sensación de malestar, pero a largo plazo pueden ser, de hecho, contraproducentes. Finalmente, practique técnicas meditativas y realice conductas de equilibrio, como las que mencionamos antes. Desde luego, platique con su médico para saber si algún apoyo farmacológico podría ser complementario a estas estrategias conductuales. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan buen día.